Bien, anoche analizábamos sobre una pregunta que se me ocurrió a mí hacer, que si el contrato de arrendamiento se rescinde, se resuelve o se termina. Entonces estábamos y quedamos en que hoy haríamos una aclaración sobre ese tema propio de las obligaciones condicionales. Recordemos la acción resolutoria. Cuando ustedes vieron obligaciones, vieron que la acción resolutoria es la que nace de una condición resolutoria tácita o de un pacto comisorio, mas nunca de una condición resolutoria ordinaria que opera de pleno derecho para exigir judicialmente la resolución o destrucción de un contrato por el incumplimiento de las obligaciones prometidas. El efecto inmediato que produce la condición resolutoria tácita o el pacto comisorio no es resolver el contrato, sino conceder al contratante diligente el derecho de pedir la resolución más los perjuicios. Sobra decir que la condición resolutoria tácita, que la encontramos en todos los contratos y que está perfectamente definida en el artículo 1546, cuando dice 1546, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Esto de caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado es no lo cumple por su dolo o culpa. Entonces, recordando el 1546 otra vez, dice el 1546 que en todos los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita, que está ahí. No se dice nada, pero la tiene el contrato. En caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, en caso de que uno de los contratantes por su dolo o culpa no cumplió. Y dice, continúa el 1546, pero en tal caso podrá el otro contratante que es el diligente, puede pedir judicialmente a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. En el derecho comercial, el artículo 870 plantea que en los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación con indemnización de los perjuicios compensatorios o hacer efectiva la obligación con indemnización de perjuicios moratorios. Esta norma, o sea, el artículo 870 del Código de Comercio, consagra la posibilidad de exigir resolución del contrato y pago de perjuicios compensatorios, terminación del contrato de tracto sucesivo y pago de perjuicios compensatorios o cumplimiento del contrato y pago de los perjuicios moratorios. La acción resolutoria entonces tiene por objeto la resolución o la destrucción del contrato que se deje sin efecto, que se destruya el vínculo jurídico desligando a las partes que lo contrajeron del compromiso al cual el contrato lo obligó. La causa de esta acción es el incumplimiento. No se deben confundir los términos resolución, terminación, resiliación, revocación y rescisión. Miren qué términos muy precisos y que los confundimos.
Y a veces en la materia teoría general de las obligaciones, a veces no ven bien esas figuras. Repito, no debemos confundir los términos resolución, terminación, resiliación, revocación y rescisión. Yo me voy a dar a la tarea de recordarles esto, porque es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque si lo saben, lo recuerdan, y si no lo saben, lo aprenden. Entonces, resolución, terminación, resiliación, revocación y rescisión. ¿Qué es la resolución? La resolución, voy a ir despacio para que puedan tomar nota, es la desaparición de un contrato de ejecución instantánea. Es la desaparición de un contrato de ejecución instantánea de la vida jurídica como consecuencia del incumplimiento, como consecuencia de una condición resolutoria ordinaria que opera de pleno derecho o a consecuencia de una declaratoria judicial de resolución originada en una acción de resolución. Esta acción de resolución puede ser derivada de un pacto comisorio o de una condición resolutoria tácita. La resolución entonces genera efectos y son efectos retroactivos, es decir, ex tunc, que significa desde antes, para destruir los efectos ya producidos desde el principio. Entonces la resolución retrotrae a las partes a como se encontraban antes de contratar. Genera entonces efectos retroactivos y los genera para destruir los efectos ya producidos desde el principio. Entonces un contrato de arrendamiento no se resuelve, porque es que en el contrato de arrendamiento, como eso va cursando mes a mes, entonces lo ya cursado, lo que ya se utilizó en el mes de enero, febrero, marzo, ya eso no se puede retrotraer, porque ¿cómo me devuelve usted el mes de enero? ¿Cómo me devuelve febrero? ¿Cómo me devuelve aún marzo? Enero, febrero, marzo. Vamos a suponer que vamos a resolver un contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, la resolución es la desaparición de un contrato de ejecución instantánea de la vida jurídica a consecuencia del incumplimiento de una condición resolutoria que opera de pleno derecho. Entonces la resolución genera, como dije, efectos retroactivos, ex tunc, hacia atrás. Eso es la resolución. Terminación. En los contratos de tracto sucesivo, como el arrendamiento, por ejemplo, en los contratos de tracto sucesivo, la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contraídas toma el nombre de terminación. Ojo, y solo produce efectos hacia el futuro, ex nunc. Entonces, en un contrato de arrendamiento, que es un contrato de tracto sucesivo, la resolución del contrato por incumplimiento toma el nombre de terminación y solo produce efectos hacia el futuro, ex tunc. Entonces, a partir de hacia el futuro, para privarlo de eficacia futura. En esta clase de contratos en que
por su naturaleza, las obligaciones o alguna de las obligaciones que engendran se van cumpliendo instante a instante, mes a mes. En estos contratos, entonces, no siempre es posible destruir la ejecución que dichas obligaciones han tenido, como por ejemplo, destruir el goce que el arrendatario ha tenido durante cierto tiempo de la cosa arrendada. Vamos a suponer que se inició el contrato en enero. Enero, febrero, marzo, abril. Enero, febrero, marzo. Entonces ya llevamos 3 meses cumplidos. Entonces terminamos el contrato de arrendamiento para el futuro, o sea que para el mes de abril, mayo, junio ya no más. No más contrato de arrendamiento. Final, no va más porque el contrato terminó. Entonces la terminación en los contratos de tracto sucesivo, como el contrato de arrendamiento, toma el nombre de terminación, produce efectos hacia el futuro. Entonces, porque no se puede destruir el goce que el arrendatario ha tenido de enero para acá, ¿cómo hacemos para devolver los meses que el arrendatario ha disfrutado del inmueble? ¿Cómo devolvemos enero, febrero, marzo? No lo podemos devolver. Entonces, por eso es que el contrato de tracto sucesivo opera para el futuro. Bien. Pero vienen otras figuritas. La resiliación. Resiliación. ¿Qué es la resiliación? La resiliación consiste en un acuerdo de voluntades mediante el cual las partes que concurrieron en la formación de un contrato convienen en dejarlo sin efecto. Es una aplicación del principio de la autonomía de la voluntad y se refiere a ella el artículo 1602. El artículo 1602 dice: todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo. Esto es resiliación. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo. Eso es lo que dice el 1602. Ese consentimiento mutuo es lo que se llama resiliación y no puede ser invalidado sino por resiliación o por causas legales, es decir, por resolución o por la nulidad. Vuelvo y repito porque esto es supremamente importante que lo dejen bien claro ustedes. Quizás esto es de lo más complicado en la teoría de las obligaciones. Les aconsejo desde ya. Ese sería, doctor. Dígame. Doctor, disculpe, ese sería por plena autonomía de la voluntad. Sí, pero es decir, El 1602, ¿cierto? el 1602, el que dice que es lo que llaman la ley del contrato, ¿no? Que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. El contrato no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo, que se llama resiliación, o por causas legales. ¿Y cuáles son las causas legales para invalidar un contrato? Son la resolución y la nulidad. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos analizando. El 1602 se llama la ley del contrato. Así como existe la ley del monte, ahí sí existe la ley del contrato. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. A ver, yo me pregunto, ¿será que el contrato hace leyes? ¿Ustedes qué opinan? Como dice, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. ¿Será que los contratos hacen leyes? Los oigo. Quiero participación. A ver, los oigo. Doctor, buenas noches.
Buenas noches. Claro, profe. Doctor, respecto al momento que se dice que el contrato es ley para las partes, lo que quiere decir es que lo que reza en el contrato es lo que se acuerda y lo que se le debe dar cumplimiento. Entonces, al momento de que se hace, obviamente, pues el contrato no es una ley, simplemente es una solemnidad a la cual se compromete cada una de las partes para llevar a efecto la ejecución del contrato. Unos a Bueno, hacer, otros a recibir. bueno, pero a ver, analíceme el 1602. Todo contrato, dice el código, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Pues el espíritu de la ley no quiere decir que el contrato sea una ley. Lo que busca decir es que lo que se acuerda dentro del contrato, pues es lo que se debe realizar por ambas partes. Es lo que yo interpreto, doctor. No sé pues, si estoy equivocado. Está bien, no está equivocado, señor, está muy bien. El contrato genera obligaciones. Entonces, las obligaciones que genera el contrato para las partes son como leyes. A esas obligaciones quedan atados los contratantes. No es que el contrato haya leyes, no, sino que genera obligaciones y las obligaciones son como leyes para los contratantes y deben cumplirla. Bueno, y el contrato legalmente invalidado, el contrato legalmente celebrado puede invalidarse. Claro que se puede invalidar. ¿Cómo se puede invalidar? Por consentimiento mutuo. Así como hicieron el contrato las partes, así también lo pueden dejar sin efectos. Entonces, puede ser invalidado por consentimiento mutuo. Este consentimiento mutuo, anótenlo bien en tinta roja, es lo que se llama resiliación. Eso no nos lo explican cuando uno ve obligaciones. Mentiras, yo lo vi con Álvaro Pérez Vives y él lo explicó muy bien. Pero hay profesores que no lo explican bien. Entonces, todo contrato legalmente celebrado constituye ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo, es decir, por resiliación. Y puede ser invalidado por causas legales. ¿Cuáles son las causas legales? La resolución o la nulidad. Bueno, ahora, el artículo 1625 del Código Civil dice: toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Esto es, acuerdan dejarlas sin efecto. Entonces, yo pregunto, ¿esto es cierto? Dice el artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Es decir, acuerdan dejarla sin efecto. ¿Eso es cierto? Pregunto. A ver, muchachos, están en un examen ante el Consejo de Estado. Doc, disculpe. Respecto a la convención también se da dentro del mismo contrato. ¿Sí? Sí, es que contrato. Pues que lo confunden, contrato-convención. Lo que Pero pasa es que, no es digamos lo que, mismo, no es lo mismo. claro. No es lo mismo, pero digamos que se celebra un contrato entre las partes, pero dentro de ese contrato se hace una convención. Entonces, digamos que puede ser, no sé cómo expresarlo para no No, decirlo de manera errada. yo le entiendo. En ese Sí, contrato celebran una convención, un acuerdo de voluntades, pero ¿cierto? es aparte, es un acto aparte dentro del mismo contrato que, por decirlo así, digamos que depende de un contrato principal. Entonces, cuando hablamos de un contrato y en ese se acuerdan ciertas obligaciones, también Sí. dentro de ese mismo contrato se puede pactar una convención. Entonces, lo que usted dice, de acuerdo al artículo ¿Cómo así que también? 1625, ¿Cómo que? Explíquese mejor. En ese contrato también puede pactarse una convención.
Esa parte no la entiendo. Es que eso es lo que no lo estoy expresando bien. O sea, el contrato de una u otra forma, del contrato también se puede derivar una convención. Es que el Sí, contrato es, no, el contrato es el contrato es convención. una convención, sí, claro. Pero digamos que Ok, yo le muchas veces, entiendo que el le estoy contrato, confundiendo, perdón, que con la del, no, innovación, no, que no, es, sí, sí, ah, sí. Ya me hago entender, doctor, qué pena con usted. Lo que pasa es que muchas ya. veces, sí, dentro del mismo contrato, muchas veces, pues antes de que se acabe el contrato, pues lo que muchas veces las partes hacen es una innovación. Esto con el fin Bueno, de eso que, sí, cambiar un pues, contrato por otro. exacto. Una, obli- Entonces, una, digamos, una obligaciones entonces, por otras. sí, señor. Eso es perfecto, eso es válido. No, pero es que aquí el asunto no es ese. Sí, claro. Eso que usted me dice es cierto y es válido. Pero es que yo lo ubico en el 1625, en el inciso primero, cuando dice, toda obligación, toda obligación, puede extinguirse por una convención, o sea, un acuerdo, ¿cierto?, de voluntades, en que las Sí. partes interesadas, vienen las condiciones, los requisitos, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nulo. Esto es, acuerdan dejarla sin efecto. Entonces, yo vengo y le digo, o mañana, o el domingo, le digo a mi señora, nosotros tenemos un contrato de matrimonio. Vamos a hacer una convención, un acuerdo entre tú y yo, una convención en que las partes interesadas, tú y yo, como somos capaces de disponer libremente de lo nuestro, vamos en dar por nulo nuestro matrimonio. ¿Eso será posible? Sí, aplíqueme el artículo al ejemplo. No, la verdad no se me ocurre un ejemplo. Ese Pero ejemplo que digamos, le estoy dando Yo ejemplo, pensaría en el eh, contrato notarial, profe, pues, que ese, puede ese ser de sería un las ejemplo, partes, ese es el pero no ejemplo que precisamente por nulidad. mire, tenemos que el matrimonio es un contrato, ¿perfecto? sí, Un sí, señor. contrato. Y entonces, de conformidad con el 1625, mi señora, que es también abogada, y yo nos sentamos a analizar el 1625. Y entonces vemos que el artículo dice que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas somos mi señora y yo, que somos los esposos, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Esto es, acuerdan dejar sin efecto el matrimonio. ¿Será que sí podemos consentirla y dar la nulidad a nosotros? ¿Ustedes qué opinan? Pues teniendo en cuenta el ejemplo del artículo sí se puede, pero digamos que más allá de este ejemplo, pues no sé, doctor, si nos puede vislumbrar con otro ejemplo más, Mm, por decirlo así, más contractual, ¿Más contractual para dónde? más privado, digamos, por decirlo así, más privado, o sea, más ¿Quiere más de un negocio, privado? ¿Quiere más de un- privado que un de- matrimonio? No, mire, no, doctor, discúlpeme, derivado de un negocio. cualquier ejemplo que usted me ponga, llegamos a lo mismo. Profe, la ¿Cómo la? respuesta que tengo de acuerdo al análisis jurídico, no se puede dar por extinguida la obligación por convención. De acuerdo al ejemplo que usted colocaba del matrimonio, nosotros, o sea, entre pareja, mi esposo y yo, por ejemplo, no podemos convenir que nuestro matrimonio es nulo porque ya ese contrato nació a la vida jurídica. Entonces, Y a para ver, que sea y cualquier otro contrato que haya nacido a la vida jurídica y distinto al matrimonio, póngale. Cualquier no, otro. no puede ser de mutuo acuerdo porque es que tendría que tener un procedimiento legal para poder ser nulo. Ya, porque no es que Exacto. yo, cualquier contratante, en un contrato de arrendamiento, el arrendatario y el arrendador, vamos a decir, ya, hoy terminamos nuestro contrato
Y fue un contrato que, por ejemplo, lo hicimos con diferentes cláusulas y todo. Entonces yo le digo mañana, le digo, oiga, yo necesito que desocupe mi apartamento. No, yo no lo puedo hacer. Entonces no sería, no se extingue por una convención, profesor. Entonces, es que esto es lo bonito del derecho. ¿No? Miren que el 6625 es un artículo tenaz. Dice, toda obligación, toda, cualquier obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Esto es, acuerdan dejarla sin efecto. Miren, las partes por mutuo acuerdo no pueden declarar nulidades. De modo que lo que dice el artículo 1625 es una falacia. Consientan en darla por nula. De modo que entonces mi señora y yo resolvemos el domingo en dar por nulo nuestro matrimonio. Podemos, o el señor X y yo que tenemos un contrato de compraventa, ¿podemos declararlo nulo también? No. Las partes por mutuo acuerdo no pueden declarar nulidades. Es el juez el único que puede declarar la nulidad. Por eso más adelantico me voy a meter en ese tema, el de las diferencias entre nulidad y resolución. Miren que es que la teoría de las obligaciones es una materia supremamente fregada, jodida, y la cogemos muy así por encimita. Y miren todos los problemitas que nos trae. Bueno, entonces ya tenemos explicado qué es la resolución, qué es la terminación y qué es la resiliación, ¿ok? Ahora pasemos a otro tema que se llama revocación. La revocación es un acto unilateral mediante el cual el autor de un acto lo deja sin efecto, lo hace ineficaz. Repito, la revocación es un acto unilateral mediante el cual el autor de un acto lo deja sin efecto, lo hace ineficaz. Los actos unilaterales en los cuales una sola voluntad es la que dio origen a su nacimiento, los actos unilaterales son en general revocables y algunos son esencialmente revocables, como el testamento, por ejemplo. La oferta pública solo podrá revocarse antes del vencimiento del término de la misma por justa causa, según el 857. Los actos bilaterales, es decir, aquellos en los cuales concurren varias voluntades en su formación, en principio solo pueden dejarse sin efecto por consentimiento mutuo o por causas legales, esto es, por nulidad o por resolución. Sin embargo, hay casos excepcionales en que la ley permite privarlos de efectos en virtud del desistimiento o revocación unilateral. Por ejemplo, pongamos un ejemplito. La donación entre vivos es un contrato, pues exige el concurso de voluntades del donante y del donatario, según las voces del 1469 del Código Civil. Pero puede revocarse por ingratitud del donatario, según el 1485. El mandato, el contrato de mandato, termina por revocación del mandante o por renuncia del mandatario, según el artículo 2189 del Código. El arrendamiento, contratado por término por tiempo indefinido, que puede terminar por desahucio o aviso anticipado de una de las partes, artículo 2009, o el desahucio que debe efectuarse el arrendatario con no menos de 6 meses de anticipación para evitar la renovación automática del contrato de arrendamiento de un local comercial. Entonces, esa es la revocación.
un acto unilateral mediante el cual el autor de un hecho, de un acto, lo deja sin efecto, lo hace ineficaz. Y los actos unilaterales en los cuales una sola voluntad es la que da origen, da nacimiento, son en general revocables. Y algunos son esencialmente revocables, como el testamento. Los actos bilaterales, aquellos en los cuales concurren varias voluntades, en principio solo pueden dejarse sin efecto por consentimiento mutuo o por causas legales. Entonces, los contratos bilaterales, los actos bilaterales solo pueden dejarse sin efecto por consentimiento mutuo o por causas legales. Las causas legales son la nulidad o la resolución. Rescisión. La rescisión con este nombre se denomina también la nulidad relativa, que se origina en los vicios del consentimiento, error, fuerza, dolo, rescisión. Con este nombre se denomina también la nulidad relativa, que se origina en los vicios del consentimiento, error, fuerza, dolo, en la incapacidad relativa o en la lesión enorme. Entonces, rescisión se denomina así la nulidad relativa. Con este nombre se denomina también la nulidad relativa, que se origina en los vicios del consentimiento, en la incapacidad relativa o en la lesión enorme. Esa es la rescisión. Bien. Miremos qué diferencias hay entre la nulidad y la resolución. Yo tengo un libro que se encuentra en la biblioteca de la universidad y yo trato todas estas cosas en mi libro. A que no sabían que yo tenía un libro. Y si lo sabían, no les dio por consultarlo. Mi libro se llama Teoría General del Contrato en Derecho Colombiano. Teoría General del Contrato en Derecho Colombiano, y lo encuentran ustedes en la biblioteca de la universidad. Todo esto está tratado en mi libro. Diferencias entre nulidad y resolución. Es interesante indicar las diferencias principales entre la ineficacia producida por nulidad y la producida por resolución. En este punto, pues no solamente recomiendo yo estudiar a Álvaro Pérez Vives. Ustedes quisieran saber obligaciones y contratos, estudien a Álvaro Pérez Vives, autor colombiano. Y más que a Álvaro Pérez Vives, a pesar del reconocimiento, el respeto, la admiración que yo siempre he sentido por mi maestro Álvaro Pérez Vives, yo aconsejo que estudien a don Luis Claro Solar de Chile. Don Luis Claro Solar es Papá Dios hecho derecho civil. Pues estudien a Luis Claro Solar. Bueno. La nulidad absoluta y la rescisión suponen un vicio, un defecto de origen, que consiste en que el acto no cumplió en su formación todas las condiciones o requisitos legales. La resolución supone un acto válido y perfecto en su origen, cuyos efectos se extinguen por el cumplimiento de una condición resolutoria generalmente convenida por las partes. La nulidad absoluta y la rescisión, repito, suponen un vicio o defecto de origen que consiste en que el acto no cumplió en su formación todas las condiciones o los requisitos legales. La resolución supone un acto válido, perfecto en su origen, cuyos efectos se extinguen por
el cumplimiento de una condición resolutoria. La acción de nulidad pueden deducirla determinadas personas. La resolución, cuando es consecuencia de cumplirse una condición resolutoria ordinaria, opera de pleno derecho. Puede hacerla valer cualquiera que tenga interés y no hay necesidad de solicitar su declaración. Cuando es consecuencia de una condición resolutoria tácita o del pacto comisorio estipulado en la compraventa, debe pedirse la resolución mediante el ejercicio de la acción resolutoria, la cual solo puede intentarse por el contratante que haya cumplido sus obligaciones o que se allanó a cumplirlas en contra del contratante incumplido. La resolución general permite accionar contra terceros poseedores de mala fe, como lo establecen el 1547 y 1548 del Código Civil. La nulidad contra terceros poseedores de mala fe, 1748. Entonces, la resolución permite accionar contra terceros poseedores de mala fe, según el 1547 y 1548. La nulidad contra terceros poseedores de mala fe, de conformidad con el 1748. En términos generales, podemos afirmar que la resolución judicialmente declarada solo da acción reivindicatoria contra terceros poseedores de mala fe, según los artículos 1933, 1547 y 1548 del Código Civil. En términos generales, repito, se puede afirmar que la resolución judicialmente declarada solo da acción reivindicatoria contra terceros poseedores de mala fe, según los artículos 1933, 1547 y 1548. En cambio, la nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sean de buena o de mala fe, según las voces del 17 o 48, salvo las siguientes excepciones que yo podría traer según el tratadista Alessandri. Pero el tema de Alessandri es bastante largo. A continuación voy a plantearles otras diferencias entre nulidad y resolución. Otras diferencias entre nulidad y resolución. Cuando se declara la nulidad de un contrato, las partes deben restituirse todo, tanto la cosa como los frutos, según el 1746. Y el 1746 nos remite al 1964. Repito, cuando se declara la nulidad de un contrato, las partes deben restituirse todo, tanto la cosa como los frutos, según el artículo 1746, el cual a su vez remite al 964. Cuando se declara la resolución de un contrato, las partes deben restituir la cosa, pero no los frutos percibidos en el tiempo intermedio entre la celebración del contrato y la declaratoria judicial de resolución. Repito, cuando se declara la resolución de un contrato, las partes deben restituir la cosa, pero no los frutos que fueron percibidos en el tiempo intermedio entre la celebración del contrato y la declaratoria judicial de resolución, salvo que la ley, artículos 1932, 1483, 1148, salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes
hayan dispuesto lo contrario. Por ejemplo, como dice el 1545. Consagran la irretroactividad de la condición en cuanto a frutos, además del artículo 1545, los artículos 1136, inciso tercero y 1395, numeral primero. Leyendo a Alessandri, sobre este literal Alessandri, ustedes saben que Alessandri fue el mejor discípulo que tuvo don Luis Claro Solar. Sobre este literal, Alessandri plantea que las restituciones mutuas a que son obligados los contratantes en el caso de la nulidad y en el caso de la rescisión son completas y absolutas. Abarcan toda la cosa y los frutos. Tratándose de resolución, debe restituirse la cosa, pero no los frutos. Ya lo habíamos dicho. A menos que la ley, el testador, el donante o los contratantes hayan dispuesto lo contrario. Eso es lo que dice Alessandri. Las nulidades son irrenunciables. Las nulidades son irrenunciables según el artículo 1526. Ese artículo dice que los actos o contratos que la ley declara inválidos no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se renuncie a la acción de nulidad. La acción de nulidad es irrenunciable dentro del mismo contrato, pero es renunciable con posterioridad al contrato mediante la ratificación o dejando transcurrir el tiempo necesario para que opere el saneamiento. Entonces, la acción de nulidad, repitiendo la idea, es irrenunciable dentro del mismo contrato. Yo no puedo llegar y en el contrato poner que renuncio a la acción de nulidad. Pero es renunciable una vez que ya se hizo el contrato o hecho el contrato mediante la ratificación o las partes dejan transcurrir el tiempo para que opere el saneamiento. En cambio, la acción de resolución sí es renunciable, bien sea dentro del mismo contrato o con posterioridad al mismo, según el artículo 15 del Código Civil. Porque el artículo 15 nos dice cuáles son los derechos que podemos nosotros renunciar. Entonces, el 15 dice que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Los plazos de prescripción de la acción de nulidad son de 20 años, o sea, la absoluta. Los plazos de prescripción de la acción de nulidad, la absoluta, son de 20 años y de 4 la relativa. En cambio, los plazos de prescripción de la acción de resolutoria pueden ser de 20 años, la originada en el artículo 1546, o de 4 años, pero contados a partir del contrato, si se está en presencia de un pacto comisorio. Miremos las características de la acción resolutoria. Caracteres o características de la acción resolutoria. Búsquense en mi libro, Teoría General del Contrato en Derecho Colombiano. Es una acción personal. Pues, ¿por qué personal? Porque emana de un contrato del cual solo nacen acciones y derechos personales y por tanto solo puede entablarse por las personas que han contratado y más concretamente por el contratante diligente o por sus herederos o cesionarios. Se dice que es personal también en el sentido que solo puede dirigirse contra la persona que incumplió y en general origina una acción real reivindicatoria contra terceros poseedores de mala fe. Ambas acciones, la resolutoria y la reivindicatoria, pueden ejercerse acumuladamente en un mismo proceso. Luis Claro Solar dice, abro comillas, Luis Claro Solar, la acción resolutoria es esencialmente personal,
porque nace de la inejecución de un contrato y solo puede ser entablada por el acreedor de la obligación no ejecutada contra el deudor que no la cumple. Esto dice don Luis Claro Solar. La acción resolutoria es una acción patrimonial valorable en dinero, la cual figura como un activo dentro del patrimonio del contratante, acción que obviamente está en el comercio, de donde se deduce que la acción resolutoria puede cederse o transferirse por acto entre vivos. Si el acreedor cede el crédito emanado del contrato, el cesionado puede hacerlo valer de la misma forma que podía hacerlo el cedente, es decir, o mediante la acción de cumplimiento o mediante la acción de resolución. La acción resolutoria puede transmitirse por causa de muerte según el 1549. Recuérdese aquí que el derecho condicional surgido de un contrato oneroso se transmite a los herederos. Esto no ocurre cuando el derecho condicional se origina en una asignación testamentaria condicional o en una donación condicional entre vivos. La acción resolutoria es renunciable como todo derecho. Ahí está, que podemos con base en el 15, en el artículo 15 del Código Civil, podemos renunciar. Es muy común en los contratos de compraventa de inmuebles cuando la cuota inicial de precio fue facilitada en mutuo al comprador por una cantidad financiera que con el fin de que el mutuario, o sea el comprador, pueda extenderle una hipoteca firme al mutuante, o sea la entidad, se extiende una cláusula como la siguiente. Por ejemplo, el vendedor renuncia a la acción resolutoria derivada de la forma de pago del precio. Esto se puede poner en un contrato. Este hecho da firmeza a la hipoteca, pues en caso contrario de darse la resolución del contrato, también desaparecería la hipoteca por lo dispuesto en el artículo 1548. Si en la escritura pública y compraventa de un inmueble no se efectuó renuncia a la acción resolutoria y se desea hacer con posterioridad, ello requiere la solemnidad nos quiso alcanzar en la peda, entonces dije, a huevo, güey, o sea, es de las mías, cabrón. Compañeros, por favor, el micrófono. También trae un pinche body que te cagas, súper sexy. Entonces, Es algo así, sí, te da. ¿Cómo creen que se van a llevar con las otras? Oscar, cierra el micrófono. Yo creo que me chingan. O nada. Bueno. Si en la escritura pública de compraventa de un inmueble no se efectuó renuncia a la acción resolutoria y se desea hacer con posterioridad, ello requiere la solemnidad de la escritura pública y del registro de la misma en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. La acción resolutoria es prescriptible. Sí, acordémonos, la de los pactos comisorios prescriben 4 años, según el 1938, y la de la condición resolutoria tácita prescribe en 20 años, según el 2535. Entonces, la acción resolutoria es prescriptible. La acción resolutoria es indivisible en 2 sentidos. La acción resolutoria es indivisible en 2 sentidos. ¿Cuáles? Objetivamente, un contratante no puede pedir en parte la resolución y en parte el cumplimiento, sino lo uno o lo otro íntegramente. Subjetivamente, cuando varias personas integran la parte demandante, una de ellas no puede demandar el cumplimiento parcial o la resolución. Entonces, o se va por la acción de cumplimiento o se va por la resolución. Fernando Fuello Laneri es otro de los juristas insignes que dio Chile, Fernando Fuello Laneri. Él en una conferencia
dijo lo siguiente, una conferencia en Santiago de Chile. Varios titulares de la acción resolutoria deben ejercerla conjuntamente. Si son varias las personas que pueden ejercitar la acción resolutoria a que se refiere el 1489 del Código chileno, ese 1489 equivale a nuestro 1546 del Código Civil colombiano. No todas ellas deben ejercerla en común, sin que lo puedan hacer unas y otras no. Y esto es lógico y guarda relación con el carácter indivisible de que venimos analizando. Y hay unas voces contrarias como Ramón Mesa Barros y otros. En fin, podríamos demorarnos en recortar todos estas figuras. No escucho. Aquí, la parte final de mi libro hablo de la inexistencia y el efecto retroactivo de la declaración de nulidad. Profe, un favor, si yo tengo una pregunta con Sí, madre. la clase que usted, del tema con el cual usted terminó la clase ayer, del artículo 140, pero en la causal octava. Cuando dice, cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior. Sí. Profe, entonces la pregunta es, si, digamos, la persona con la que está viviendo actualmente, digamos, en un matrimonio actual, ¿sí? Esa persona se entera, digamos, por ejemplo, la mujer se entera, o la esposa. De que mató al marido. Exacto, de que la persona con la que está viviendo, que es su esposo, mató como tal a la pareja con la que había estado viviendo antes, ¿sí? Con la que ella vivía, sí. Sí, pero digamos, ella persona, sí, dime. da pie para buscar la nulidad de ese matrimonio. Pero es que a esa va la pregunta. Si esta persona lo consiente y dice, no, yo no voy a pedir la nulidad porque pues no, digamos, no cree que le vaya a pasar nada y simplemente es permisiva, es decir, consciente como tal esa información. Entonces, no, pues dice, yo voy a seguir en esas condiciones, pero digamos, posteriormente recibe un maltrato físico de esa persona. Entonces, no puede invocar como tal esa causal de nulidad porque precisamente tenía conocimiento y pues finalmente lo permitió, ¿no? Entonces, si procede en ese orden de ideas, si procede como tal, no pedir la nulidad, sino pedir la causal de divorcio, que es la causal tercera, que es los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Claro. A ver, analicemos ese puntico bien. Hay nulidades insubsanables. Dentro de las nulidades insubsanables está esa que usted me está tratando ahorita, que es el conyugicidio. Está también el parentesco, está el adulterio, está la falta de competencia del juez. La creación de las nulidades insubsanables obedece a razones de orden público, razón por la cual el juez puede declararlas aún de oficio. A ver, no oí nada. Declaratoria que produce efectos contra todo el mundo, erga omnes, y no admiten saneamiento por acuerdo de las partes ni por prescripción. Entonces,
Ciérrenme el micrófono, por favor. El conyugicidio, analicémoslo de esta manera. Quien ha cometido o hecho cometer homicidio en la persona de su cónyuge, es decir, el marido que mata a la esposa para poderse casar, porque queda viudo y se puede casar. Entonces, quien ha cometido o hecho cometer homicidio en la persona de su cónyuge no puede luego contraer matrimonio válido con ninguna otra persona. Esto es lo que mirábamos ahorita, que es el numeral octavo del artículo 140 del Código Civil. ¿Por qué esto? Esta situación tiene por objeto impedir los atentados criminales, los delitos, los atentados criminales de un cónyuge contra el otro, con la esperanza de poder contratar un nuevo matrimonio con la otra. Entonces, conforme a su texto, la causal comprende todo homicidio cometido en la persona del otro cónyuge, y hazme el favor y pones esto en letras grandes, sin distinguir si es doloso, culposo o involuntario, que era lo que tú me estabas hablando ahorita. Entonces, a diferencia del adulterio, la ley no establece si el homicidio debe haberse probado antes del segundo matrimonio o durante él, pero realmente donde hay unas mismas razones de hecho, debe haber las mismas razones de derecho. En consecuencia, la causal obra si existe sentencia judicial anterior al matrimonio, aunque hay muchos tratadistas que sostienen que puede probarse durante el segundo matrimonio, por la que se declare probada la comisión del delito por el cónyuge culpable o por su intervención como autor intelectual del mismo. Entonces, el conyugicidio es una nulidad insubsanable. No puedo contraer matrimonio válido con otra persona si yo maté a mi esposa o hice matarla. Y entonces lo que trae, como son disposiciones de orden público, tiene por objeto impedir los atentados criminales de un cónyuge contra otro, con la esperanza de poder contraer un nuevo matrimonio. Entonces, y esa causal comprende todo homicidio cometido en la persona del otro cónyuge, sin distinguir si es doloso, culposo o involuntario. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Bueno. Bien, entonces, pues ya nos metimos en las nulidades insubsanables. Entonces, las nulidades insubsanables, pues una de las nulidades insubsanables, y diría yo que la más importante, es el conyugicidio. Hay otras nulidades insubsanables. Por ejemplo, el parentesco. Los numerales 9 y 11 del artículo 140 del Código Civil. El numeral segundo del artículo 13 de la Ley 57 del 87 establecen que el matrimonio es nulo cuando se celebra entre parientes de grado más próximo. Entonces repito, los numerales 9 y 11 del 140 y el numeral segundo del artículo 13 de la Ley 57 del 87 establecen que el matrimonio es nulo cuando se celebra entre paréntesis de grado prohibido. ¿Cuáles son los grados prohibidos? Por ejemplo, los consanguíneos en línea recta o en línea colateral. Por eso entonces es nulo
el matrimonio entre hermanos, entre los consanguíneos en línea recta o en línea colateral. El matrimonio entre hermanos es nulo. Claro Línea que recta, doctor, serían los hermanos y colaterales los tíos. sí, los tíos, porque es del... Lo que pasa es que sí, los tíos, los primos, recta con los hermanos. Claro que esta causal, pues en todas partes, obedece a sanos principios de moralidad, estabilidad familiar, y algunos consideran que tiene aspectos biológicos para preservar la especie, evitando malformaciones derivadas de las relaciones incestuosas. Porque es que, si bien en un comienzo eso pudo haber sido así, hoy ya no. Las relaciones entre hermanos, pues eso es amoral, ¿no? Y puede haber hijos deformes, con defectos. Entonces, esa causal obedece a sanos principios de moralidad y estabilidad familiar y para evitar malformaciones en esos hijos. Entre afines en la línea recta, como entre suegros, yernos y nueras. Entre afines en la línea recta, como entre suegros, yernos y nueras. Y en la colateral es nulo con los hijastros y con los hijos del otro cónyuge. Bien, que seguimos analizando el parentesco. Es igualmente nulo entre los adoptantes y adoptivos y la esposa y el esposo del adoptante con el adoptivo. Repito, es igualmente nulo entre los adoptantes y adoptivos y la esposa y el esposo del adoptante con el adoptivo. Y de igual manera se extiende con los hijos biológicos de los adoptantes y el hijo adoptivo, que estarían como en línea colateral, como están los hermanos. Entonces, el parentesco hecho de esta manera es nulo porque se celebra entre paréntesis de grados prohibidos. La bigamia. El matrimonio es nulo cuando respecto del hombre o de la mujer o de ambos subsistiere el vínculo de un matrimonio anterior. De esto trata el artículo 140, numeral 12 del Código Civil. La bigamia. Esta causal ha sido establecida por el legislador por unas claras razones de orden público en defensa de la unidad del matrimonio. Esto equivale a decir que se consagra y defiende el matrimonio monógamo y se rechaza toda unión poliándrica o poligámica. Miremos, vean, quien actualmente está casado válidamente, una persona está actualmente casada, válidamente casada, esa persona no puede contraer un segundo matrimonio porque si llega a celebrarlo, será absolutamente nulo y sin efectos. ¿Por qué? Porque es que ya hay un matrimonio anterior. Y si hay un matrimonio anterior, no puedo celebrar un segundo matrimonio. Entonces, el segundo matrimonio es absolutamente nulo y sin efectos. ¿Puede sanearse? No, la invalidez de este matrimonio no puede sanearse. Más aún, puede y tiene que ser declarado por el juez en forma oficiosa, tal como lo dispone el artículo 15 de la Ley 57 del 87. Esta causal, estamos analizando, existe en la mayor parte de las legislaciones del mundo y como observamos en el derecho canónico, es una causal grave como un impedimento dirimente
y exige, como en el civil, que el primer matrimonio sea válido. Otro tanto se exige en el caso del delito de bigamia para poder determinar la sanción penal. Entre nosotros la bigamia fue delito. Hoy la bigamia ya no es delito. Otra nulidad insubsanable es la falta de competencia del juez. Entonces ya llevamos conyugicidio, parentesco, adulterio. Entonces, recordemos el adulterio. De acuerdo con el ordinal séptimo del artículo 140, el matrimonio es nulo cuando se ha celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado en juicio probado el adulterio. ¿Ok? Bueno. La falta de competencia del juez. Cuando el matrimonio civil se efectúa ante un funcionario distinto a un juez civil municipal o a un notario público, el matrimonio es inexistente. Repito, si el matrimonio civil se efectúa ante un funcionario diferente, distinto al juez civil municipal o distinto al notario público, el matrimonio es inexistente. Pero si el matrimonio se celebra ante un juez civil municipal o notario público, pero diferente del domicilio de la mujer o del hombre, este juez o este notario carece de competencia. Y si celebra el matrimonio, ese matrimonio está afectado de nulidad, según el 144 del Código Civil. Ahora bien, aunque el decreto 2820 de 1974 estableció la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, y la ley 57 del 87 facultó a la mujer para conferir poder para contraer matrimonio, y la nueva Carta Constitucional, o sea la del 91, reconoce iguales derechos entre los miembros de la familia, parece existir consenso en que aún subsiste el requisito del domicilio de la mujer para la celebración del matrimonio. Porque es que se dice no, que es ante el domicilio del hombre, no. En este momento es ante el domicilio de ambos. Preguntémonos si el matrimonio fue celebrado ante el juez civil municipal, pero no era del domicilio de la mujer. ¿Puede sanearse este vicio por incompetencia del juez? Repito, si el matrimonio se celebra ante un juez municipal, civil municipal, pero no del domicilio de la mujer, ¿puede sanearse este vicio por incompetencia del juez? Para el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo por allá del año 75, el tribunal argumentaba que debe aplicarse una rígida simetría entre las nulidades subsanables del matrimonio y las nulidades relativas en general o del Código Civil. Sostienen que el legislador en este punto nada expresó, por lo que el vicio queda saneado. ¿Te gustan las gomitas, Mafe? Por lo que el vicio queda saneado si transcurren 4 años desde la celebración del matrimonio. Los cónyuges capaces no demandan la nulidad si se tiene en cuenta que el 1750 solo da un plazo de 4 años para pedir la rescisión. De todas maneras, debe hacerse el matrimonio ante el juez civil municipal, de la mujer, pero puede hacerse también ante el juez civil municipal del hombre
Sí, sí, pero parece que de todas maneras se requiere la presencia de la mujer en ese matrimonio. ¿Ok? Bueno. ¿Qué horas son? Uy, 7:16, doctor. estamos. Hay un punto que quiero tratarles. Hay un tratamiento especial de la retroactividad de la nulidad en materia matrimonial. Miren, hay una tesis. La tesis de que la nulidad en materia de nulidad carece de efecto retroactivo en el derecho colombiano. Esa tesis se aparta del derecho romano, del derecho francés e incluso del derecho canónico. El derecho canónico, tratándose del matrimonio inválido, distingue entre matrimonio putativo y matrimonio atentado. El matrimonio putativo es nulo, pero al menos uno de los contrayentes ignora la nulidad y se ha celebrado. Es decir, cuando al menos tiene la apariencia de verdadero matrimonio, aunque en el fondo tenga un defecto ignorado por el otro. Y el segundo es aquel en que ambos contratantes obran de mala fe, puesto que saben de su invalidez o impedimento. Ese es el atentado. En Colombia no ha tenido vigencia la tesis de los matrimonios putativos. Esta clasificación fue creada por allá en el siglo XII por los canonistas. Y sucede como hemos dicho, cuando uno de los contrayentes obró de buena fe al celebrar el matrimonio inválido, pero tendrá la apariencia de validez hasta que se tenga certeza moral de la nulidad. Hasta ponerse en vigencia la ley primera del 76, nuestro estatuto civil empleaba el término matrimonio o hijos putativos. Sin embargo, no tenía los mismos alcances del derecho canónico y así tenemos modificado el artículo 149 del Código Civil. En el derecho colombiano, la buena fe se presume. Claro. Toda persona al contratar se supone que obró de buena fe. Esa es la presunción. Entonces, en el derecho colombiano, la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establezca lo contrario. De todas maneras, la mala fe es la que debe probarse, porque la buena fe se presume. La mala fe consiste en tener conocimiento de la causal de nulidad y haberla ocultado maliciosamente o para sacar algún provecho. Esto genera como consecuencia la obligación de indemnizar al cónyuge inocente de los perjuicios morales. Entonces, esto es un tratamiento especial de la retroactividad de la nulidad en materia matrimonial. Bueno. Metámonos en el procedimiento en el juicio de nulidad
del matrimonio. Procedimiento en el juicio de nulidad del matrimonio. Tenemos que distinguir si se trata de la nulidad de matrimonio religioso o de matrimonio civil, porque en cuanto al primero, religioso, la competencia la tienen las autoridades religiosas respectivas. Esto en razón del concordato. Tenemos que distinguir si se trata de nulidad de matrimonio religioso o de matrimonio civil, pues en cuanto al primero, la competencia la tienen las autoridades religiosas respectivas, aunque los efectos de sus fallos están sometidos al procedimiento de la ley civil, o sea, el artículo 3 de la ley 25 de 1992, mientras que para el segundo es competente el juez de familia. De esta manera, y tratándose de la nulidad de los matrimonios civiles celebrados antes o después de la ley primera del 76, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? El juez o las autoridades competentes. Bien. Nulidad del matrimonio civil. Este es un proceso verbal de mayor o menor cuantía, cuya autoridad competente es el juez de familia del domicilio del demandado. Si tiene varios, el de cualquiera de ellos a elección del actor o en su defecto el de los cónyuges si aún lo conservan, y deberá tramitarse como lo establece pues el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil. Tengo que buscarme en el Código General del Proceso cuál sería ese artículo. Pero un momentico, voy por mi Código General del Proceso. El artículo 17 del Código General del Proceso dice o señala la competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Los jueces civiles municipales conocen en única instancia, primero, los procesos contenciosos de los procesos de sucesión. Tercero, de la celebración del matrimonio sin juicio, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. Vamos aquí al Código General del Proceso porque lo vamos a necesitar. Vamos a mirar un momentico. Busquemos.
Entonces, había dicho que las nulidades del matrimonio civil y que se trataba de un proceso verbal sumario de mayor o menor cuantía. Vámonos para el Código General del Proceso. El proceso verbal sumario lo consiguen ustedes en el artículo 390 del Código General del Proceso. Artículo 390. Asuntos que comprenden. Se tramitarán por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía y los siguientes asuntos en consideración a su naturaleza: controversias sobre propiedad horizontal, fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, las controversias que se suscitan respecto al ejercicio de la patria potestad, los contemplados, los de reposición, cancelación y reivindicación de títulos, valores, los que conforme a disposiciones, los que conforme a disposición especial debe resolver el juez con conocimiento de causa o breve y sumariamente o a su prudente juicio o manera de árbitro. Bueno, entonces, la nulidad del matrimonio civil es un proceso verbal de mayor o menor cuantía. Nulidades del matrimonio religioso o sacramental. Efectos civiles del matrimonio religioso. Nulidades del matrimonio religioso. Entonces, ¿qué decimos? Si se trata del matrimonio religioso, el Estado reconoce la competencia propia de las autoridades religiosas para decidir mediante sentencia u otras providencias de acuerdo con sus cánones lo relativo a la nulidad de los matrimonios celebrados por la religión católica. El artículo 4 de la Ley 25 del 92 estableció que las providencias de nulidad matrimonial proferidas por las autoridades de la respectiva religión, una vez ejecutoriadas, deberán comunicarse al juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de los cónyuges, quien decretará su ejecución en cuanto a los efectos civiles y ordenará la inscripción en el respectivo registro civil. En el inciso final del artículo 147 del Código Civil se establece, dice, la nulidad del vínculo del matrimonio religioso surtirá efectos civiles a partir de que quede en firme la providencia del juez competente que ordene su ejecución. Esto significa que sin la correspondiente providencia del juez de familia, la proferida por la autoridad religiosa no surtirá efectos civiles. En tratándose de la Iglesia Católica, también derivado de las disposiciones concordatarias, artículo 7, el Estado le reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico. Y otro tanto afirma el artículo 42 de la Constitución Nacional, que amplía dicho reconocimiento a todas las religiones legalmente constituidas en Colombia, como lo reglamentó en lo pertinente la Ley 25 del 92, para lo cual basta con que el matrimonio se inscriba en el correspondiente registro civil. Bien, entonces, esta acción
Y sí puede pedirse tanto matrimonios efectuados por la Iglesia Católica como por una, pues sí, nulidades del matrimonio religioso, católico como la cristiana. Entonces, si se trata del matrimonio religioso, el Estado reconoce la competencia propia de las autoridades religiosas para decidir mediante sentencia las controversias relativas a la nulidad de los matrimonios celebrados por la respectiva resolución. Y esto se hace a través de un proceso, como lo dijimos, verbal y sumario, de que trata el artículo 390. La nulidad puede pedirla cualquiera de los cónyuges o el cónyuge inocente o en su defecto los padres o guardadores, según el 442, acompañando las pruebas que pretenda hacer valer, especialmente el registro civil del matrimonio que se pretende anular. El auto admisorio de la demanda debe notificarse personalmente al demandado y al agente del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que éste se haga presente en el juicio en interés de la ley y en defensa de los hijos menores, aclarando que solo interviene cuando hay hijos menores, formulando peticiones, interponiendo recursos. Medidas cautelares, sí. En el proceso de nulidad del matrimonio se pueden pedir y el juez podrá decretar 3 clases de medidas cautelares. Entonces, en el proceso de nulidad del matrimonio religioso, en ese proceso de nulidad se pueden pedir 3 clases de medidas cautelares. Primera, con relación a los cónyuges. Recibida y admitida la demanda, el juez puede autorizar a los cónyuges su inmediata separación siempre que así se solicite en la demanda para evitarles sanciones mientras se decide la causa de la nulidad solicitada. Esto es con relación a los cónyuges. Medidas cautelares con relación a los cónyuges. Medidas cautelares en relación con los hijos. De la misma manera, el juez podrá ordenar el depósito o tenencia provisional de los hijos en cabeza de alguno de los mismos padres o en su defecto de un tercero, siempre buscando la defensa de la salud física, mental y moral de los menores. Entonces tenemos medidas cautelares con relación a los cónyuges, medidas cautelares con relación a los hijos, medidas cautelares con relación a los bienes. A solicitud de cualquiera de las partes, podrá el juez ordenar el embargo y secuestro de los bienes objeto de gananciales que estuvieran en manos del otro cónyuge, según el artículo 691, numeral primero del Código de Procedimiento Civil. Si los bienes de que se trata están sujetos a registro, el secuestro se efectuará una vez inscrito el embargo y ha llegado el certificado de propiedad dentro de un periodo no menor de 20 años. Certificado de libertad y tradición no menor de 20 años. Estas medidas se mantendrán hasta la ejecutoria de la sentencia y aún hasta que proceda la liquidación de la sociedad conyugal, a menos que transcurran 3 meses sin que se notifique el auto emisorio de la nueva demanda y las publicaciones respectivas, caso en el cual se levantarán dichas medidas aún de oficio. Entonces, tenemos medidas cautelares con relación a los cónyuges, con relación a los hijos, con relación a los bienes. Medidas. El contenido de la sentencia. La sentencia que declara
la nulidad de un matrimonio. En su parte resolutiva debe contener varias cosas. Primera, en cuanto al fundamento de la demanda, analizado y fundamentado el hecho, es decir, el hecho objeto de la demanda, analizado y fundamentado el hecho u objeto de la demanda. El juez debe declarar la nulidad del matrimonio con el fin de que no se produzcan nuevos efectos. Eso en cuanto al fundamento. Fijación de la cuota de gastos. Para atender a los gastos de educación, crianza y establecimiento de los hijos comunes, teniendo en cuenta la capacidad económica de cada cónyuge si está demostrada, o por iguales partes, sin perjuicio de que ellos pidan posteriormente su regulación por medio de incidente. Y entonces se deja en claro quién debe hacer el pago de la cuota alimentaria, si el padre o la madre, o si ambos. En cuanto a la sociedad conyugal, declarar disuelta la sociedad conyugal, salvo en el caso de que la nulidad haya sido declarada con fundamento en el numeral 12 del artículo 140 del Código, en cuyo caso no se forma sociedad conyugal, pero así debe declararse. En cuanto al pago de los perjuicios, si así se solicita en la demanda, debe condenarse al cónyuge de mala fe al pago de los perjuicios que se tasen en favor del demandante, suma que debe ser cancelada 6 días después de ejecutoria de la sentencia. Informe al Ministerio Público. Consiste en expedir copias conducentes del proceso al agente del Ministerio Público para que promueva la investigación de los delitos a que haya lugar por parte de los cónyuges o por terceros al celebrarse el matrimonio declarado nulo. Costas servicios, condenar al demandado en las costas del proceso. Tenemos que, hay que registrar la sentencia. La nulidad del matrimonio debe inscribirse en el registro civil de matrimonio y el nacimiento de los cónyuges por orden del mismo juez que conoció de la nulidad. Bien. Entonces, miremos contenido de la sí. Miremos a ver, Código Civil. Código Civil, artículo 140. En esa sentencia, en el contenido de la sentencia dijimos que en cuanto a la sociedad conyugal, debe declararse disuelta la sociedad conyugal, con fundamento en el numeral 12 del artículo 140. ¿Qué dice el numeral 12 del 140? Cuando respecto del hombre, de la mujer o de ambos estuviere subsistente
el vínculo de un matrimonio anterior. Entonces, por eso hay que declarar disuelta la sociedad conyugal. Porque, si muy bien, estamos viendo pues el procedimiento en el juicio de nulidad del matrimonio. Entonces se declara disuelta la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué debe contener la sentencia? La sentencia que declare la nulidad de un matrimonio en su parte resolutiva debe contener varias cosas. Primero, en cuanto al fundamento de la demanda, analizado y fundamentado el hecho u objeto de la demanda, el juez debe declarar la nulidad del matrimonio de que se trata, con el fin de que no se produzcan nuevos efectos. Debe fijar la cuota de gastos. En cuanto a la sociedad conyugal, debe declarar disuelta la sociedad conyugal. En cuanto al pago de los perjuicios, entonces, si así se solicita en la demanda, debe condenarse al cónyuge de mala fe al pago de los perjuicios. Hay que expedir copias para el Ministerio Público, copias del proceso al agente del Ministerio Público, para que promueva la posible investigación de los delitos en que hayan incurrido uno de los cónyuges o incurrido terceros. Hay que condenar en costas al demandado y ordena registrar la sentencia, inscribir la sentencia en el registro civil de matrimonio y en el registro de nacimiento de los cónyuges. ¿Quién ordena eso? El mismo juez que conoce de la nulidad. Bueno. Entonces, hemos visto un tema muy importante, que es el procedimiento en el juicio de nulidad del matrimonio. Bueno, muchachos, ya falta un cuarto y vamos a ver que ya entramos en un confinamiento tremendo, ¿cierto? Que ya hay toque de queda. Sí. Pero de las 12. eso ya a partir de las 12, ¿cierto? Sí, doctor. Pero el resto de días, ¿a partir de qué horas? Por ejemplo, el lunes que tenemos clase. Hasta las 00 del lunes. Dígame. Hasta las 00 del lunes. Hasta las 00 del lunes, o sea, hasta las 12 de la noche, ¿cierto? Correcto. Hasta las 12 de la noche. Yo tengo ahí un problema que necesito solucionar porque resulta que esta clase yo no la dicto en mi casa. Yo la dicto en el estudio de la casa de la doctora Altamar, que es la hija mayor mía. Yo me vengo de donde esté, me vengo para acá, para el estudio, y desde aquí les dicto a ustedes la clase. Entonces, para las 6 de la tarde del lunes, se supone que yo debo estar guardado en mi casa, ¿no es así? Sí, señor. Porque estoy en toque de queda a partir de hoy, a las 12 de la noche. Entonces vamos a ver cómo resuelvo yo ese problema para dictarles a ustedes la clase
del lunes. Porque generalmente, pues, los profesores todos dictan desde sus casas. No, yo me vine para acá para el estudio de la doctora Altamar, la hija mía, y desde aquí les he dictado a todos en la universidad mis clases por este medio. Todo está acá, aquí tengo computador, tengo micrófonos, tengo códigos, tengo todo. Claro que en mi casa tengo todo también, pero yo vengo acá y dicto la clase. Entonces no sé el lunes cómo le vamos a hacer, porque a las 6 de la tarde se supone que yo estoy guardado en mi casa y que no puedo salir. Porque si no me cogen y me aplican un comparendo de 1.000.000 de pucho de pesos, ¿no? Es terrible esto. Bueno, muchachos, de todas maneras, pues será vernos el lunes, a ver. Y ojalá yo pueda tener la salida para poder llegar aquí a las 6 de la tarde sin problemas. ¿Ok? Doctor, pero si no puede, entonces nos escribe en WhatsApp, es algo de fuerza mayor y es sobreentendible. Bueno, te agradezco mucho la apreciación tuya, pero no es mi deber, es mi obligación dictarla. De todas maneras, con la ayuda de Dios, estaremos el lunes nuevamente por estas mismas horas. Gracias, profe. Bueno, eso es que descansen, pues. Gracias, doctor. Buenas noches. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias igualmente, profesor. Gracias, doctor. Buenas noches. Que descanse. Igualmente, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Bueno. Buenas noches. Buenas noches.